La cláusula o la instrucción where de SQL básicamente nos permite a nosotros, muchachos, filtrar los registros. Es decir, en lugar de un total de todos los registros, con la instrucción where podemos nosotros empezar a especificar qué tipos de registros queremos visualizar. ¿Sí? Entonces prácticamente nos ayuda a extraer solamente aquellos registros que cumplen con una condición específica. ¿Cómo se utiliza el where? Bien, primeramente tenemos que usar la instrucción select. ¿Sí? Si no usamos la instrucción select, pues no le estamos indicando a SQL que queremos seleccionar ciertos campos y ciertos registros. ¿Sí? From significa de dónde, de qué tabla de la base de datos queremos seleccionar dichos campos. Y where es la condición. ¿Sí? Entonces aquí va en ese orden. Select, seleccionar la o las columnas o todas las columnas, ¿sí? O campos, como le quieran llamar. From, este, de la tabla o las tablas. Y el where. El where, pues aquí condicionar. Y vemos, por ejemplo, ahora tenemos nuestra base de datos, ¿verdad? Y viene un pequeño ejemplo aquí en este tutorial. Dice, la siguiente instrucción SQL selecciona a todos los clientes del país México de la tabla clientes. Por ejemplo, aquí select, o sea, seleccionando todos los campos from customers where country es igual a México. Vamos a hacerlo ahora en la práctica. Vamos a regresar a nuestro sitio. ¿Sí? Bien, aquí nos quedamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces vamos a borrar y vamos a poner select asterisco from customers, ¿sí? Y viene aquí el where, ¿sí? Bien, vamos, antes de poner el where, vamos a correr el SQL y precisamente aquí nos despliega a nosotros precisamente eh, pues los 91 registros que tiene esta tabla. Yo tengo desde el 1, vamos a desplegarnos hasta abajo, ¿sí? Hasta el registro 91. Esta tabla recordemos que es de clientes. Entonces, esta tabla pues está conformada por 7 campos y el último campo es el campo country o país. Si yo quiero ejecutar, quiero visualizar nada más, quiero realizar una consulta, ¿sí? En el cual me muestre solamente los clientes que son de México, es donde yo tengo que filtrar esta información y para realizar ese filtro pues se utiliza la instrucción where, en el cual con el where pues yo tengo que especificar básicamente con una condición cuáles son los parámetros para que se filtren esa información. Entonces vamos a usarlo aquí y vamos a escribir where, donde qué, donde el campo country, ¿sí? Va a ser igual a México. A México. De tal manera que ya no me va a visualizar a todos, simplemente me va a visualizar a aquellos que son de México. Y aquí está. El cliente 2, el cliente 3, el cliente 13, el cliente 58 y el cliente 80, todos ellos son de México. ¿Sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, quiero filtrar y quiero conocer quiénes son los clientes de Estados Unidos, pues escribo aquí el valor, ¿sí? USA, que es de Estados Unidos. Y aquí tengo mi cliente 32, 34, 43, ¿sí? Entonces tengo aquí yo, muchachos, tengo aquí yo eh, filtrado, ¿sí?
de la tabla clientes tengo filtrado por país, ¿sí? Quienes son de Estados Unidos. Pero por ejemplo, vamos a usar un poquito ahora lo que es el count. Yo puedo desplegar aquí, puedo decir, pero ¿y cuántos son? Porque no me dice cuántos son. Simplemente me está mostrando a mí los valores, ¿sí? En cada campo y cada registro. Digamos ahora que yo escribo aquí select count. Recordemos que count nos permite a nosotros contar los registros, ¿sí? Cuando yo escribí select count from customers, nos mostró que había 91 clientes, 91 registros. Pero yo quiero saber cuántos clientes son de Estados Unidos. Entonces yo escribo select count, paréntesis, asterisco, ¿sí? O sea, que cuente todos de from customers, de clientes. Y ojo, aquí la condición, donde país es igual a Estados Unidos, ¿sí? Select count, seleccionar y cuenta todo de clientes donde país es igual a Estados Unidos. Le damos en ejecutar el SQL y aquí me muestra que son 13. Es decir, que 13 clientes son de Estados Unidos. Si quiero saber cuántos son de México, le damos en correr y son 5. Si quiero saber cuántos son, por ejemplo, de Francia, France, me dice que son 11. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Le voy a quitar el count y voy a dejar el asterisco. ¿Sí? Asterisco from, ¿verdad? Dice que son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 registros. ¿Sí? Entonces, podemos hacer esas dos cosas. Si necesitamos saber cuántos registros hay, ¿sí? En una determinada tabla, pues es el select count. Pero si yo le aplico un filtro con la instrucción where, ¿sí? Que quiero saber cuántos registros hay que son de Francia, pues ya es aquí donde pues tenemos que usar la instrucción where. Bien, continuamos. Dice aquí, muchachos, por ejemplo, que SQL requiere comillas simples alrededor de valores de texto, ¿sí? Cuando son campos numéricos no ocupa precisamente las comillas. Si ustedes se percataron aquí, esto aparece de color rojo porque es un texto. Pero por ejemplo, si yo le quito, digamos, eh, where customer ID es igual, customer ID es un tipo de campo numérico. El customer name, el contact name, el address son campos de tipo texto. Cuando son campos de tipo texto lleva comilla o comilla simple. Cuando es un tipo de dato numérico, simplemente se coloca el dato. Quiero saber quién es el cliente 56. ¿Sí? Al momento que yo lo ejecuto, aquí me dice que el cliente es Utiles Caseladán, ¿sí? Y que es de Alemania, ¿no? Si quiero saber quién es el cliente número 43, me dice que es Lassie Country Store en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es la diferencia entre los campos, cuando voy a filtrar un campo numérico a un campo de texto, ¿sí? Las comillas. Bien. Si voy a usar, tengo aquí mi tabla para mis condiciones, para los operadores. Ahorita yo usé el igual, pero está el mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual, el diferente
el between, que es entre un rango, el like, que es un patrón. ¿Cuándo utilizo el igual? El igual lo pueden ustedes utilizar cuando necesiten que un valor sea exactamente igual, ya sea numérico o ya sea de tipo texto. Ahorita usamos donde país sea igual a México, que es un valor texto, ¿sí? Que llevaba comillas. Y acabamos de utilizar el where con un campo numérico que es el Customer ID igual a un número sin comilla. El mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual se utiliza con los campos numéricos. ¿Sí? El between, precisamente, el between lo vemos aquí en un rango numérico. El like en un rango de texto. ¿Sí? Y el in, pues en diferentes posibles valores. Bueno, tenemos aquí eh, los operadores AND, OR y NOT. ¿En qué consiste? Mm, La condición o el operador AND significa y, el OR significa o, ¿sí? Y el NOT pues significa no, simplemente así. Por ejemplo, eh, si yo quiero saber, quiero poner dos condiciones en una, pues se utiliza el comando AND. Aquí en este ejemplo nos dice selecciona los campos clientes donde el país y la ciudad sea Berlín y visualizar. Vámonos por favorcito nuevamente acá. Y por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplo. Where country es igual a Germany y city sea igual a Berlín. Lo corremos y nos muestra que hay un registro solamente. ¿Sí? Hay un registro, o sea que hay un solo cliente de Alemania que vive en Berlín. Vamos a quitar el land y vamos a ver cuántos clientes tenemos en Alemania. Se dan cuenta, en Alemania tenemos 11 clientes. De toda Alemania, unos viven en Berlín, otro vive en Mannheim, otro vive en Aachen, otro vive en München, en Brandenburg, en Frankfurt, ¿sí? Bueno, todos viven en una ciudad diferente, ¿no? Vamos a ver en México, a ver qué nos dice. Todos en el DF. Vámonos a Estados Unidos a ver si hay un poquito más. En Estados Unidos, Eugene, Elgin, San Francisco, Portland, Albuquerque. Ok, ya mire aquí. Tenemos a dos que viven en Portland. ¿Sí? Yo quiero saber quiénes viven en Portland. Vamos a hacer que nos aparezca solamente esos dos registros. Entonces tenemos seleccionar todos los campos de customers donde el país es igual a Estados Unidos y and city es igual a Portland. Entonces le damos en correr y aquí está. Nos mostró básicamente, ¿sí? Las dos condiciones que se cumplan. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que el país sea Estados Unidos y que la ciudad sea Portland. ¿Sí? Digamos el operador OR. Vamos con el operador OR. ¿Sí? En el operador OR yo quiero básicamente que me visualice aquí. Dice donde la ciudad sea Berlín o sea München. ¿Por qué? Porque es Alemania. Pero si yo quiero saber
que sean Alemania o España, eso significa el comando OR. Vamos un poquito a la práctica. Y where country es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, quiero ver las ciudades del Pacífico, ¿sí? Que son Portland y Seattle, básicamente están en el mismo estado. Entonces, y bueno, where country es igual a USA or country sea igual a México. Entonces, recordemos, muchachos, que de Estados Unidos tenemos 13 registros y de México tenemos 5. Por lo tanto, nos tiene que mostrar a nosotros alrededor de unos 18 registros, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está desplegando? Nos está desplegando precisamente este, los 18 registros. ¿Sí? Tenemos a Ana de México, 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 Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, México, Estados Unidos, México. ¿Sí? Entonces, de esta forma, muchachos, pues tenemos nosotros el uso, ¿sí? de, pues de lo que viene siendo los operadores AND, ¿sí? Que son dos, se tienen que cumplir las dos condiciones. En el operador OR, o se cumple esta, o se cumple esta, o se cumplen las dos, no hay problema. ¿Sí? Bien, continuamos. El último operador, el operador NOT, nos permite a nosotros seleccionar un campo que no corresponda. Por ejemplo, dice aquí, selecciona todos los campos de clientes donde el país no sea Alemania. Por ejemplo, eh, vamos a dejar where country es igual a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a ponerle el not. ¿Qué significa el not? Donde no país sea Estados Unidos. De tal manera, ¿sí? De los 91 registros que tenemos en clientes, ¿sí? Hay que restarle pues los 13, los 13 registros que son de Estados Unidos. Entonces nos debe dar más o menos alrededor de unos 88 registros, ¿verdad? Entonces cuando 78 registros. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos aquí 78 registros y todos los registros, pues en ninguno de ellos, si nos damos cuenta, si visualizamos, ninguno de ellos son de Estados Unidos. Para eso me sirve a mí el not, para excluir. No quiero saber de esto, quiero saber de todo. ¿Podemos manejar una combinación? Sí, por ejemplo, yo no quiero visualizar tampoco los de México. Bueno, entonces, where not country es igual a Estados Unidos and not country sea igual a México. De esta forma, a estos 78 pues hay que quitarle los otros 5 de México. De tal manera que aquí ya no apareció Estados Unidos. Yo ya estoy jugando con operadores, o sea que puedo incluir más operadores. ¿Qué operador estoy incluyendo ahorita? El not, que es el excluir. Pero ahora estoy utilizando el and, ¿sí? Vamos a ponerlo en mayúscula. Para que también no incluya a México. Entonces va a quedar donde no incluyas a Estados Unidos y no incluyas a México.
Y aquí está, miren, 73 registros. Por lo tanto, ya no tenemos, se eliminó a México. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No aparece en Estados Unidos y tampoco aparece México. Esa es la finalidad, ¿sí?, de lo que viene siendo nuestro operador NOT, excluir.